una chica salva a un millonario gritando: «¡Su avión fue sabotajeado!». Al día siguiente, él la buscó, cuando una joven callada y observadora grita una advertencia en el aeropuerto, alegando que un jet privado ha sido manipulado. Nadie la toma en serio, excepto el millonario cuya vida termina salvando. Desapareciendo antes de que él pueda siquiera agradecerle, se convierte en un misterio que lo atormenta. Impulsado por la gratitud y una inexplicable atracción hacia ella, emprende una búsqueda a través de su imperio corporativo y contactos personales para encontrar a la mujer que lo arriesgó todo por un desconocido. Pero a medida que se acerca, comienzan a salir a la luz secretos. Secretos sobre quién es ella, por qué estaba realmente en el aeropuerto, y una conspiración que podría costarles la vida a ambos. Este thriller emocional de 1 hora combina suspense, romance y drama en 10 actos apasionantes que conducen a un final trepidante. ¿Alguna vez has confiado en la advertencia de un desconocido antes que en tu instinto? ¿Escucharías si alguien intentara salvarte la vida en público o te marcharías? Cuéntamelo en los comentarios. La terminal del aeropuerto bullía con el caos de pasos apresurados, maletas con ruedas y anuncios apagados que crepitaban por el intercomunicador. Nia estaba de pie cerca de un kiosco de café, con el pelo oscuro recogido bajo una gorra y gafas tintadas protegiéndole los ojos, mientras observaba el hangar privado al otro lado de la pista. Tenía las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta desgastada, con los dedos recorriendo el borde de una cicatriz en su muñeca, una costumbre que no podía abandonar cuando la acosaban los nervios. A través de las puertas abiertas del hangar, vio un elegante avión privado, con su superficie pulida brillando bajo el sol del mediodía. Su mirada se agudizó al ver a un hombre con uniforme de mantenimiento deteniéndose cerca del tren de aterrizaje, con movimientos demasiado deliberados, demasiado cautelosos para un trabajo rutinario. Miró a su alrededor, luego se agachó, trabajando rápidamente con las manos en algo que ella no podía distinguir. Se le aceleró el pulso. Había visto suficiente en su vida para saber cuándo algo andaba mal. La multitud de la terminal se apartó y apareció Damien Wolf, caminando hacia el hangar con la confianza de un hombre que dominaba el mundo. Su traje a medida le ceñía la figura, sus ojos oscuros fijos en el avión mientras hablaba por teléfono con voz cortante y autoritaria. Nia contuvo la respiración. No sabía su nombre, pero lo reconoció por los titulares. Un magnate tecnológico millonario, siempre en el punto de mira. El hombre junto al avión se levantó, metiendo algo en su bolsillo antes de desaparecer tras una caja. El corazón de Nia latía con fuerza. No tenía tiempo para pensar. Se abrió paso entre la multitud, su voz cortando el bullicio de la terminal. ¡Alto! ¡Alguien lo tocó! ¡No pueden abordar! Las cabezas se giraron. Los murmullos resonaron entre los viajeros. Damien se quedó paralizado a medio paso, bajando el teléfono al volverse hacia ella. Sus miradas se cruzaron fugazmente, la de ella abierta con urgencia, la de él entrecerrada por la confusión. Los guardias de seguridad ya se movían. 2 hombres corpulentos uniformados se acercaban a Nia. «Señora, tiene que calmarse», dijo uno, con la mano sobre su brazo. «No es seguro», gritó, forcejeando mientras la jalaban de vuelta. «Revisen el tren de aterrizaje, por favor». La mirada de Damien se detuvo en ella. Algo en su voz, áspera y desesperada, atravesó su escepticismo. Levantó una mano, indicándole a su piloto que se detuviera. Los guardias arrastraron a Nia hacia un pasillo lateral. Sus protestas se desvanecieron al ser absorbida por la multitud. Damien permaneció inmóvil, con la mandíbula apretada, observando el lugar por donde había desaparecido. No sabía por qué, pero su advertencia resonó en su mente, una astilla que no pudo ignorar. Subió al avión, pero no lo dejó despegar. En cambio, solicitó una inspección inmediata. Horas después, un técnico confirmó lo peor.
El tren de aterrizaje había sido manipulado, con pernos aflojados lo justo para provocar un fallo catastrófico al aterrizar. A Damien se le heló la sangre. Quienquiera que fuese esa mujer, le había salvado la vida. Pero cuando pidió a seguridad que la buscara, no tenían nada, ni nombre, ni antecedentes, solo una vaga descripción de una joven con gorra y gafas. Había desaparecido, como un fantasma que hubiera aparecido el tiempo justo para cambiarlo todo. Días después, Damien estaba sentado en su oficina de un rascacielos, con el horizonte de la ciudad extendiéndose tras los ventanales. La vista solía tranquilizarlo, un recordatorio del imperio que había construido de la nada. Pero hoy, su mente estaba en otra parte, recordando el aeropuerto, su voz, cómo se había arriesgado a la humillación para advertirle. Se recostó en su silla, tamborileando con los dedos sobre el escritorio de cristal, con el informe de la inspección del avión abierto frente a él. Sabotaje, deliberado y preciso. Alguien lo quería muerto, y ella lo había sabido. ¿Cómo? Su asistente personal, Julian, entró con una tableta en la mano. La Junta espera sus notas sobre la fusión, dijo con un tono cortante y profesional. Damien no levantó la vista. Ponlo en espera. Necesito que hagas otra cosa. Julián arqueó una ceja y dejó la tableta. ¿Qué es más importante que la fusión? La mujer del aeropuerto, dijo Damien en voz baja pero firme. La que gritó la advertencia. Sabía algo que nadie más sabía. Averigua quién es. Julián dudó, frunciendo el ceño. Señor, ya se revisó el control de seguridad. No hay registro de ella. No figuraba en ninguna lista de pasajeros, ni su identificación en las cámaras. Entonces, investígalo mejor, dijo Damien, mirando a Julian a los ojos. No es un fantasma. La gente no desaparece así como así. Consigue las grabaciones, habla con los guardias, el vendedor de café, cualquiera que estuviera allí. Quiero su nombre. Julián asintió, aunque su expresión delataba su duda. Haré lo que pueda. ¿Pero por qué? Estás vivo. El avión está arreglado. ¿Por qué importa? Damien se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas. Porque ella lo sabía. Antes que nadie, lo supo. No es casualidad. Necesito saber por qué. Julián se fue a buscarla, y Damien se giró hacia la ventana. La ciudad se veía borrosa abajo. No entendía la atracción que sentía, esa necesidad de encontrarla. Gratitud, sí, pero también algo más profundo. Una curiosidad que rozaba la obsesión. ¿Quién era ella? ¿Por qué lo había arriesgado todo por una desconocida? ¿Y por qué había desaparecido? Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Nia se coló por la puerta trasera de un restaurante, poniéndose un delantal sobre los vaqueros. El olor a grasa y café llenaba el aire, familiar y tranquilizador. Cumplía su turno de camarera, tomando pedidos con discreta eficiencia, con una sonrisa educada pero reservada. Sus compañeros la conocían como Nia, sin apellido, solo la chica nueva y reservada. Le gustaba así. La cicatriz en su muñeca, oculta bajo una manga larga, le recordaba por qué permanecía invisible. El aeropuerto había sido un error, un momento de instinto que no podía retractarse. Había visto al hombre manipulando el avión porque estaba buscando a alguien más, a alguien de su pasado del que no podía escapar. Gritar había sido imprudente, pero no podía dejar morir a un hombre inocente. Al final de su turno, se sentó en la sala de descanso, frotándose la muñeca, pensando en Damien Wolf. Había visto las noticias. Su avión había aterrizado. Le habían salvado la vida. Una parte de ella se sentía aliviada, pero otra estaba aterrorizada. Había llamado la atención, y la atención era peligrosa. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Necesitamos hablar. Ya sabes por qué. Se le paró el corazón. Lo borró, con las manos temblorosas, y se escabulló en la noche, calándose la gorra. De vuelta en su oficina, Damien examinó minuciosamente las imágenes del aeropuerto que Julian había sacado. Imágenes granuladas mostraban el rostro de Nia, parcialmente oculto por su gorra, con sus gafas,
reflejando la luz. No figuraba en ninguna base de datos, ni licencia de conducir, ni redes sociales, ni rastro. Era como si no existiera, pero las imágenes la mostraban observando el hangar, con una postura tensa, deliberada. No había estado allí por casualidad. Damien apretó la mandíbula. Quienquiera que fuese, ocultaba algo. Quizá a quienes habían intentado matarlo. Llamó a Julián. ¿Alguna novedad? Julián negó con la cabeza. Nada concreto, pero tengo una pista. Un vendedor de café se acordó de ella. Dijo que pagó en efectivo y mantuvo un perfil bajo. Estoy revisando los negocios cercanos, pero es como si fuera una sombra. «Sigue buscando», dijo Damien con un deje de frustración en la voz. «Está ahí fuera, y no voy a parar hasta encontrarla». Esa noche, Damien no pudo dormir. Estaba de pie en su balcón, con las luces de la ciudad parpadeando abajo, su voz resonando en su mente. «¡Alto! ¡Ese avión! Alguien lo tocó». No sabía su nombre, pero sentía su presencia, como un hilo que lo arrastraba hacia algo que aún no podía ver. La gratitud lo impulsaba, sí, pero había más, la necesidad de comprenderla, de saber por qué lo había arriesgado todo. Y en el fondo, no podía quitarse la sensación de que encontrarla los llevaría a verdades para las que ninguno de los dos estaba preparado. Nia, mientras tanto, se movía entre las sombras de la ciudad, con la gorra baja y el corazón acelerado. El mensaje la había conmocionado, un recordatorio de que su pasado nunca la abandonaba. Había salvado a Damien Wolf, pero ¿a qué precio? Miró por encima del hombro, con el peso de su secreto oprimiéndola. Había estado en el aeropuerto por una razón, buscando a alguien ligado a la cicatriz de su muñeca, a la vida de la que había huido. Ahora, temía, su advertencia la había convertido en una diana en la espalda, y tal vez en la de él. Si has llegado hasta aquí, gracias de corazón. Espero de verdad que estés disfrutando de la historia. Es muy importante que estés aquí, compartiendo este momento conmigo. Por favor, tómate un segundo para decirme desde dónde la ves. Me encanta ver el alcance de nuestra familia de historias. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para que podamos seguir compartiendo estas historias tan impactantes. Ahora, continuemos con la historia. Los pasos de Nia resonaban débilmente mientras se deslizaba por los callejones de la ciudad, con la gorra baja y el mensaje del número desconocido ardiendo en su mente. Tenemos que hablar. Ya sabes por qué. Lo había borrado, pero las palabras persistían, un recordatorio de que su pasado nunca estaba lejos. El turno de noche del restaurante había terminado hacía horas, y ahora, en la quietud de la noche, se sentía expuesta, cada sombra una amenaza potencial. Salvar a Damien Wolf en el aeropuerto había sido un impulso imprudente, impulsado por un recuerdo que no podía quitarse de encima. Un accidente aéreo que le había robado a alguien a quien amaba. Había actuado para evitarle ese destino, pero ahora temía que su advertencia hubiera atraído miradas peligrosas hacia ambos. Al llegar a su pequeño apartamento, revisó las cerraduras 2 veces, rozando con la mano la cicatriz de su muñeca, una línea irregular que la anclaba a una vida que había intentado dejar atrás. Días después, Nia se encontraba en una gala benéfica, una oportunidad de última hora que no podía rechazar. El evento era organizado por Wolf Enterprises, la empresa de Damien, en un reluciente hotel del centro. El salón rebosaba de vida con el tintineo de las copas, el jazz suave y el murmullo de los donantes adinerados con trajes a medida y vestidos resplandecientes. Nia se movía entre la multitud, balanceando una bandeja de copas de champán, con el pelo oscuro recogido en un moño impecable y su uniforme de camarera como escudo protector. Mantenía la cabeza gacha, integrándose en el bullicio, pero sus ojos escudriñaban la sala, atenta a cualquier señal del peligro que había estado esquivando desde el aeropuerto. Damien estaba cerca del escenario, estrechando la mano de un concejal, con una sonrisa pulida,
pero la mente en otra parte. La búsqueda de la mujer que lo había salvado consumía sus pensamientos. Las pistas de Julian se habían enfriado. Transacciones en efectivo, ninguna huella digital, solo una vaga descripción de un vendedor de café. Sin embargo, Damien no podía dejarlo pasar. Su voz, su urgencia, la forma en que había desaparecido. Todo lo atraía, un misterio que necesitaba resolver. Se disculpó, observando a la multitud, cuando su mirada se posó en una camarera al otro lado del salón. Su postura, su forma de moverse, le resultaron familiares. Entonces se giró, y sus miradas se cruzaron. El reconocimiento la golpeó como una descarga. Era ella, la mujer del aeropuerto. Había perdido las gafas oscuras, pero su mirada penetrante era inconfundible. Nia se quedó paralizada. Su bandeja tembló ligeramente, conteniendo la respiración al ver la mirada de Damien clavada en ella. La sala pareció reducirse. La charla se convirtió en un murmullo. Se giró, abriéndose paso entre la multitud hacia la salida de servicio, con el corazón latiendo con fuerza. No podía permitirse que la vieran, ni él ni nadie. Damien se movió sin pensar, abriéndose paso entre los invitados, con el pulso acelerado. «Disculpe», murmuró, esquivando a una mujer con una copa de vino, con la mirada fija en la figura de Nia que se alejaba. Ella llegó a la salida, deslizándose por un pasillo oscuro, lleno de cajas y taquillas para el personal. Él la siguió, sus pasos resonando en las baldosas. «Nia», la llamó, sin saber su nombre, pero con la esperanza de que la detuviera. Ella se quedó paralizada, de espaldas a él, con una mano en la puerta. «Espera», dijo, más suave ahora, acortando la distancia. «Eres tú, ¿verdad? Del aeropuerto». Se giró lentamente, con expresión cautelosa, la mirada fija en las sombras del pasillo. «Se suponía que no volverías a verme», dijo en voz baja, con un deje de miedo. Damien se acercó, manteniendo las manos visibles para aliviar su tensión. «¿Por qué me ayudaste? ¿Quién eres?» Nia apretó la mandíbula y rozó la cicatriz con los dedos en la manga. «Vi algo raro. Eso es todo. No te conozco, y tú no me conoces. Pero quiero», dijo con tono serio. «Me salvaste la vida. No puedo simplemente deshacerme de esto». Ella miró más allá de él, tensándose como si estuviera a punto de salir corriendo. «Deberías, por tu propio bien. Déjame agradecerte, al menos», dijo con voz firme pero urgente. «Almorzamos mañana, en un lugar público y seguro, solo para charlar». Nia dudó, escrutando su rostro con la mirada. Vio algo allí. Curiosidad genuina, no malicia, y en contra de su buen juicio, asintió. «Bien, mediodía, en el café de la calle 5. No llegues tarde». Sonrió. Una pequeña victoria. «No lo haré». Salió por la puerta, desapareciendo en la noche, dejando a Damien en el pasillo, con el corazón acelerado por una mezcla de alivio e intriga. Desconocía su historia, pero sabía que huía de algo, y ahora él formaba parte de ello. Al día siguiente, el café de la calle 5 era un remanso de paz, con las ventanas empañadas por el frío otoñal. Damien llegó temprano y eligió una mesa en un rincón con vista despejada a la puerta. Nia entró al mediodía en punto, sin gorra, con el cabello oscuro suelto sobre los hombros. Llevaba un suéter sencillo, con la manga baja hasta la muñeca, y sus ojos recorrieron la sala antes de posarse en él. Estaba sentada, rígida, como si estuviera hecho una tire a punto de huir. «Gracias por venir», dijo Damien acercándole un menú. «Pide lo que quieras, yo invito». No tocó el menú, con la mirada fija. «No estoy aquí por comida. Querías hablar, así que habla». Se inclinó hacia adelante, en voz baja. «Sabías que habían manipulado mi avión. ¿Cómo? La mayoría de la gente no se daría cuenta de algo así». Los dedos de Nia se apretaron alrededor de su taza de café. Sus ojos se dirigieron a la ventana. «He visto cosas salir mal antes», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. «Un accidente de avión.
Alguien a quien amaba no sobrevivió. Yo ahora noto cosas, detalles que otros pasan por alto. A Damien se le encogió el pecho. Su dolor era intenso, descontrolado por un instante. «Lo siento», dijo. «¿Quién era?» Ella negó con la cabeza, cerrándose de nuevo. «No importa, es cosa del pasado». Quiso presionar, pero su tono lo disuadió. En cambio, intentó un ángulo diferente. «No solo me salvaste, te arriesgaste gritando así en una terminal abarrotada. ¿Por qué?» Nia lo miró, buscando algo con la mirada. Confianza, tal vez, o una razón para quedarse. «No podía permitir que volviera a ocurrir», dijo. «No cuando podía evitarlo». Él asintió, percibiendo el peso de sus palabras, la historia que no estaba lista para contar. Comieron casi en silencio, con el tintineo de los cubiertos y el suave jazz llenando el espacio. Damien la observaba, fascinado por su silenciosa fuerza, su porte como el de alguien que había aprendido a sobrevivir. Era un rompecabezas, cada pieza más cautivadora que la anterior. Al terminar de comer, la mirada de Nia se dirigió a la ventana, tensa. Damien siguió su mirada y vislumbró a un hombre con una chaqueta oscura al otro lado de la calle, demasiado inmóvil, demasiado atento. Nia se acercó, con la voz apenas un susurro. «Nos vigilan. Tengo que irme». Antes de que pudiera responder, ella se puso de pie y se escabulló por la puerta trasera del café. Damien se quedó allí, con el corazón latiendo con fuerza, pero al llegar al callejón, ella ya no estaba, engullida por la ciudad. Observó la calle y vio al hombre de la chaqueta, que se dio la vuelta y se alejó, perdiéndose entre la multitud. Damien apretó la mandíbula. Quienquiera que estuviera detrás de Nia no solo la observaba a ella, sino que también lo observaba a él. Regresó a su oficina y llamó a Julian de inmediato. «Es real y está asustada», dijo, paseándose de un lado a otro. «Alguien la está siguiendo. Necesito que investigues más a fondo. Revisa las cámaras del café y las calles cercanas. Averigua quién la sigue». Juliana sintió con expresión seria. «Esto se está poniendo peligroso. Damien, ¿seguro que quieres seguir?» «Me salvó la vida», dijo Damien con voz firme. «No me detendré hasta saber que está a salvo». Esa noche, Nia estaba sentada en su apartamento, con las luces apagadas y la espalda contra la pared. La cicatriz de su muñeca le ardía al tacto, un recordatorio del accidente que se llevó a su hermano, el accidente que siempre supo que no fue un accidente. Ese día había estado en el aeropuerto, buscando a alguien relacionado con esa pérdida, alguien que había trabajado para la misma empresa que construyó el avión de Damien. Su advertencia había sido un acto reflejo, pero la había dejado en evidencia, y ahora las sombras se cernían sobre ella. No sabía si Damien era un aliado o una carga, pero su rostro, su mirada sincera, su silenciosa gratitud, persistía en su mente, una peligrosa atracción que no podía ignorar. ¿Crees que algunos encuentros son fruto del destino? ¿O es pura coincidencia? Comparte tus opiniones y teorías a continuación. La ausencia de Nia dejó un vacío que carcomía a Damien mientras permanecía en el callejón detrás del café, con el pulso de la ciudad vibrando a su alrededor. El hombre de la chaqueta oscura se había desvanecido entre la multitud, pero el recuerdo de la advertencia susurrada de Nia, «Nos vigilan», se aferraba a él como aire húmedo. Regresó a su oficina. El horizonte más allá de sus ventanas contrastaba marcadamente con la inquietud que se instalaba en su pecho. La búsqueda de Julian no había aportado nada nuevo, pero Damien no podía evitar la necesidad de encontrarla, de entender por qué había huido y quién la perseguía. Su rostro, su voz, la cicatriz que ocultaba, eran piezas de un rompecabezas que estaba decidido a resolver, no solo por gratitud, sino por una atracción más profunda que no podía nombrar. Días después, Julian irrumpió en la oficina de Damien, con una tableta en la mano y expresión tensa. «Encontré algo.
dijo, pasando un archivo. La mujer del aeropuerto se llama Nia Harper. Hizo prácticas en Vantage Aerospace hace 3 años, una empresa rival. Qué pequeño es el mundo, ¿verdad? Solo que se vuelve aún más raro. ¿El tipo grabado manipulando tu avión? También era mecánico allí, al mismo tiempo que ella. Damien apretó la mandíbula, pensando a 1000 por hora. Vantage Aerospace era un competidor, conocido por sus atajos y su feroz rivalidad con su propia empresa. Así que ella lo conocía, dijo en voz baja. ¿Formaba parte de ello? ¿O intentaba detenerlo? Julian negó con la cabeza. No hay constancia de ella desde que dejó Vantage. Es como si hubiera desaparecido del mapa. Pero el mecánico, Eric Lang, tiene antecedentes. Lo despidieron por registros de mantenimiento erróneos y luego lo contrataron una empresa fantasma vinculada a Vantage. Si Nia estuvo involucrada, está cubriendo bien sus huellas. Damien se recostó, tamborileando con los dedos sobre el escritorio. La advertencia de Nia en el aeropuerto había sido desesperada, no calculada. Pero la coincidencia de su pasado con Lang planteaba preguntas que no podía ignorar. ¿Era una denunciante o había participado en el sabotaje solo para cambiar de opinión en el último segundo? Necesitaba respuestas, y las necesitaba de ella. «Busca su dirección», dijo Damien poniéndose de pie. «Voy a verla». Julián frunció el ceño. «Damien, esto se está poniendo arriesgado. Si está vinculada a Vantage...» «Me da igual», interrumpió Damien. «Me salvó la vida. Le debo la oportunidad de explicarme». Al anochecer, Julián tenía una dirección. Un edificio de apartamentos ruinoso en las afueras de la ciudad. Damien conducía solo. Las calles se difuminaban mientras su mente daba vueltas. El edificio era gris y se desmoronaba. El vestíbulo olía a humo rancio. Subió las escaleras hasta el apartamento de Nia, con el corazón latiendo con fuerza, entre la anticipación y el temor. La puerta estaba entreabierta, con la cerradura astillada. La empujó, conteniendo la respiración. El apartamento era un desastre. Muebles volcados, cajones vacíos, papeles esparcidos por el suelo. Una lámpara parpadeaba en un rincón, proyectando sombras irregulares. Nia se había ido, pero el caos contaba la historia de alguien buscando algo, o a alguien. A Damien se le revolvió el estómago. Entró y examinó el desorden. Un cuaderno de bocetos yacía abierto en el suelo, con las páginas llenas de dibujos de aviones, líneas precisas pero atormentadas por notas en los márgenes. Cableado defectuoso. Ignorado. ¿Deliberado? Reconoció la intensidad de esas palabras, la misma urgencia que había percibido en su voz en el aeropuerto. Guardó el cuaderno en el bolsillo y se fue, con la mente a 1000. Nia no solo huía de su pasado, huía de algo activo, algo que la había seguido hasta allí. Condujo de vuelta a su oficina, con las luces de la ciudad borrosas, y llamó a Julian. «Su casa estaba destrozada», dijo. «Se ha ido. Sigue investigando Vantage. Sea lo que sea que esté ocultando, está relacionado con ellos». 2 días después, el teléfono de Damien vibró con un número que no reconoció. Contestó con voz cautelosa. «¿Hola?» «Soy yo», dijo Nia en voz baja y tensa. «No digas mi nombre. Nos vemos esta noche, a las 10 de la noche, en el estacionamiento de la calle 12. Ven sola». Antes de que pudiera responder, la línea se cortó. Damien se quedó mirando el teléfono, con el pulso acelerado. Ella estaba viva, pero el miedo en su voz era inconfundible. No se lo dijo a Julian, sabiendo que intentaría disuadirlo. En cambio, condujo hasta el taller. El resplandor de neón de la ciudad se desvanecía a medida que descendía a sus profundidades tenuemente iluminadas. El aire estaba cargado de olor a aceite y hormigón, y el silencio solo lo rompía el lejano goteo del agua. Nia emergió de entre las sombras, con la gorra baja y los ojos enrojecidos, pero penetrantes. Se detuvo a pocos metros, con las manos metidas en los bolsillos. «No deberías estar aquí», dijo con voz temblorosa, pero no sabía a quién más llamar. Damien se acercó,
con movimientos lentos. «Tu apartamento, alguien lo destrozó. ¿Qué pasa, Nia?» Se estremeció al oír su nombre, mirando alrededor del garaje. «Intentaba desenmascararlos», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. «Vantage Aerospace. No son solo una empresa. Encubren accidentes, recortan gastos y pagan a la gente para que no diga nada. Mi hermano trabajaba para ellos. Era piloto. Se enteró y empezó a hacer preguntas. Se aseguraron de que no volviera de su último vuelo». Se le quebró la voz, con lágrimas en los ojos. A Damien se le encogió el pecho. El peso de sus palabras lo golpeó con fuerza. «El accidente que mencionaste», dijo en voz baja. «¿Era él?» Ella asintió, secándose los ojos. «Hice prácticas allí para encontrar pruebas. Me acerqué demasiado. Me incriminaron, dijeron que robaba datos, amenazaron con arruinarme. Huí, pero los he estado vigilando desde entonces. Ese día en el aeropuerto, estaba allí para rastrear a Lang. Lo vi manipulando tu avión. No podía dejar que murieras tú también». Damien se acercó un paso más, con voz firme. «No solo me salvaste, intentas detenerlos». «Lo intenté», dijo con la voz quebrada. «Pero están por todas partes. Saben que sigo investigando y ahora saben que te ayudé. Nunca quise meterte en esto». Él la agarró con suavidad del brazo. «No me arrastraste. Estoy aquí porque quiero. Ya no estás sola en esto». Nia lo miró, escrutando su rostro con la mirada, dividida entre el miedo y la confianza. «También vendrán por ti», dijo. «No se detienen». «Entonces los enfrentaremos juntos», dijo Damien con voz firme. «No voy a dejar que huyas sola. Lo resolveremos, Nia. Te lo prometo». Ella asintió, con una lágrima deslizándose por su mejilla. Por un instante, permanecieron en la sombra del garaje, unidas por el peso de su confesión. Pero el sonido del motor de un coche los devolvió a la realidad. Nia se tensó, con la mirada fija en la rampa. «Tengo que irme», dijo, alejándose. «Te llamaré de nuevo. Cuídate». Se deslizó en la oscuridad antes de que él pudiera detenerla, dejando a Damien solo, con sus palabras resonando en su mente. La muerte de su hermano, la corrupción de Vantage, la trampa. Era más grande de lo que había imaginado, y ahora él estaba involucrado, quisiera o no. Condujo de vuelta a su oficina, con el cuaderno de bocetos en el asiento del copiloto. Sus páginas eran un mapa hacia la verdad que Nia arriesgaba todo por descubrir. Las sombras del aparcamiento se aferraban a Damien mientras se alejaba, con la confesión de Nia resonando en su mente como un pulso. La muerte de su hermano, la corrupción de Vantage Aerospace, la trampa que la obligó a huir. Era un laberinto de engaños y ella lo había arrastrado a su corazón. El cuaderno de bocetos en el asiento del copiloto, lleno de sus meticulosas notas y dibujos, se sentía como un salvavidas, prueba de su lucha y del peligro que ahora los acechaba a ambos. Apretó el volante, con la mente desbocada. Nia estaba ahí fuera, sola otra vez, y el motor del coche que habían oído en el garaje no era una coincidencia. Alguien se acercaba, y Damien sabía que ansiaba su próxima llamada. Horas después, bajo un cielo sin luna, Damien condujo por las afueras de la ciudad, rumbo a un motel donde le había dicho a Nia que se encontrara con él si algo salía mal. Las calles estaban tranquilas, el aire cargado con la amenaza de lluvia. Apenas había aparcado cuando una furgoneta giró la esquina con un chirrido, cegándole con sus faros. Antes de que pudiera reaccionar, 3 hombres enmascarados salieron de un salto, con movimientos rápidos y coordinados. Damien buscó la guantera, donde guardaba una pequeña pistola, pero un golpe en el costado lo tiró al suelo, con un dolor intenso, al recibir un botazo en las costillas. «¡Díganos dónde está!», gruñó uno de los hombres, con la voz apagada por la máscara. Tiró de Damien por el cuello, con una espada brillando en su mano. Damien escupió sangre, con la vista nublada. «No lo sé», dijo con voz firme a pesar del dolor. «Y estás perdiendo el tiempo».
Otro puñetazo impactó, pero un grito rompió el caos. Nia emergió de entre las sombras con una llave de tubo en la mano. Atacó con fuerza, alcanzando a uno de los hombres en el hombro, haciéndolo tambalearse. ¡Aléjate de él!, Component Placement gritó con voz áspera y desafiante. La distracción le dio a Damien la oportunidad de arremeter y placar al hombre con el cuchillo. Se aferraron en el suelo, con el brazo de Damien ardiendo cuando la hoja lo rozó y le atravesó la chaqueta. Nia atacó de nuevo, haciendo retroceder al segundo hombre, pero el tercero la agarró, sujetándole los brazos. Damien se puso de pie de un salto, ignorando el dolor, y le dio un puñetazo en la mandíbula, liberándola. ¡Corre!, singó, agarrándole la mano. Corrieron hacia su coche, con los hombres recuperándose tras ellos. Los neumáticos chirriaron cuando Damien pisó a fondo el acelerador, y los faros de la furgoneta se encogieron en el retrovisor mientras se perdían en la noche. Nia lo guió hasta un refugio, un almacén en ruinas en las afueras de la ciudad, oculto tras contenedores oxidados. Dentro, el aire era húmedo, el suelo estaba lleno de cajas rotas, pero en un rincón había una camilla, un botiquín de primeros auxilios y un teléfono prepago. Nia trabajó con rapidez, limpiando la herida en el brazo de Damien, con las manos firmes a pesar del temblor en su respiración. La sangre manchaba su camisa, pero la herida era superficial, más dolorosa que peligrosa. La observó con su atención intensa, sus dedos delicados mientras lo vendaba. «No tenías que volver», dijo con la voz baja y áspera por la pelea. Ella no levantó la vista mientras se ataba la venda. «No iba a dejar que te mataran». El aire entre ellos se densificó, cargado con el peso de lo que acababan de sobrevivir. Damien le tomó la mano, rozando sus nudillos con el pulgar. «Sigues salvándome», dijo, con la mirada fija en ella. A Nia se le cortó la respiración. Su mirada se cruzó con la de él, cruda y desprevenida. «Deberías alejarte de mí», susurró, con lágrimas brillando. «Es más seguro». «Demasiado tarde», dijo Damien con voz suave pero segura. «Ya tomé mi decisión». Él se inclinó y ella lo alcanzó a mitad de camino. Sus labios se fundieron en un beso a la vez desesperado y tierno, una liberación del miedo y la promesa de algo más. Fue breve, pero electrizante. Sus respiraciones se mezclaron en la tenue luz del refugio. Cuando se separaron, Nia tenía los ojos húmedos, pero no apartó la mirada, con la mano aún en la de él. Se quedaron allí, la noche extendiéndose a su alrededor, el peligro exterior a raya por ahora. Pero Damien sabía que esto era solo una pausa. Los hombres que habían atacado no eran aleatorios, estaban vinculados a Vantage, al sabotaje, a la conspiración de la que Nia había estado huyendo. Y empezaba a sospechar que las respuestas no estaban solo en Vantage, sino más cerca de casa. De vuelta en su oficina al día siguiente, Damien se movió con determinación. Le dolía el brazo, pero su determinación era inquebrantable. Había enviado a Nia a otro refugio, la cabaña de un amigo a las afueras de la ciudad, con un nuevo teléfono prepago y la promesa de reunirse con ella pronto. Ahora, indagaba en los registros de su propia empresa, impulsado por una creciente sospecha. El sabotaje a su jet, el ataque, el historial de Nia con Vantage. Todo apuntaba a un plan mayor, uno que podría afectar a su propio imperio. Llamó a Julian con la voz entrecortada. «Necesito todo sobre nuestra directora de operaciones, Rebecca Klein. Finanzas, comunicaciones, historial de viajes. Todo». Julián frunció el ceño y dejó el café. «¿Rebecca? Lleva años contigo. ¿Crees que está involucrada?» «No sé qué pensar», dijo Damien entrecerrando los ojos. «Pero alguien sabía mi horario de vuelo, y no era público. Investiga a fondo, Julian. Ahora». Horas después, Julian regresó con el rostro sombrío. Deslizó una carpeta sobre el escritorio. «Esto no te va a gustar. Rebecca ha estado canalizando dinero a una empresa fantasma vinculada a Vantage. Pequeñas cantidades, ocultas en informes de gastos. Y sus correos electrónicos,
Ha estado en contacto con Eric Lang, el mecánico que manipuló tu jet. Son de hace meses. A Damien se le revolvió el estómago. La traición le cortaba más que el cuchillo de la noche anterior. Rebecca, su fiel segunda al mando, había estado trabajando en su contra. Hojeó la carpeta y encontró mensajes cifrados, transferencias bancarias y un memorando sobre una fusión que había estado impulsando, una que habría expuesto los acuerdos ilegales de Vantage. Quería quitarme de en medio, dijo con voz fría. La fusión habría dejado su operación al descubierto. Julián asintió. Hay más. Se ha estado reuniendo con alguien de la junta directiva de Vantage. Planean hundir tu empresa si se concreta la fusión. Damien se recostó, con la mente acelerada. La traición de Rebecca explicaba el sabotaje, pero no explicaba el papel de Nia, ni por qué seguía siendo un objetivo. Necesitaba sacar a Rebecca a la luz, pillarla en el acto, y necesitaba la ayuda de Nia, incluso si eso significaba ponerla en peligro. Condujo hasta la cabaña esa noche, rodeado por el bosque oscuro. Nia lo esperaba, con su cuaderno de dibujo abierto sobre la mesa, con la mirada cautelosa pero suavizada al verlo. «Estás herido», dijo, al fijarse en la venda bajo su manga. «Sobreviviré», dijo, sentándose frente a ella. «Pero tenemos que acabar con esto, Nia. Mi directora de operaciones, Rebecca, forma parte de esto. Trabaja con Vantage y van a por nosotros dos». El rostro de Nia palideció, y sus dedos se apretaron sobre el cuaderno. «¿Qué quieres hacer?», dudó, sabiendo que no le gustaría. «Quiero tenderte una trampa, filtrar que has vuelto a la ciudad, que estás listo para hablar. Rebecca morderá el anzuelo. No puede permitirse que la denuncies. La pillaremos en el juzgado y se lo entregaremos a las autoridades». Los ojos de Nia brillaron y su voz fue cortante. «¿Quieres usarme como cebo? Después de todo, es la única manera», dijo Damien con tono firme pero suplicante. «Estaré ahí, Nia. No dejaré que te pase nada». Se quedó de pie, paseando por la pequeña cabaña, con los puños apretados. «Confías en mí con tu vida, pero no con tu corazón», dijo con la voz entrecortada. «No sabes lo que es ser perseguida así, sabiendo que nunca se detendrán». «Lo sé», dijo, poniéndose de pie para mirarla. «Estoy en esto contigo, Nia, no solo para detenerlos, sino porque me importas, más de lo que debería». Se detuvo, buscándolo con la mirada, y la ira se suavizó. «Si esto sale mal, ambos moriremos», dijo en voz baja. «Entonces nos aseguraremos de que no suceda», dijo él, extendiendo la mano hacia la de ella. «Juntos». Ella asintió, reticente pero decidida, y empezaron a planear. La trampa era arriesgada, pero era su mejor oportunidad para acabar con la amenaza. Mientras trabajaban, la tranquilidad de la cabaña los envolvía, un frágil escudo contra la tormenta que acechaba afuera. Damien sabía que estaba jugando con su vida, y la suya propia, pero la traición en su compañía, el ataque y el coraje de Nia no le habían dejado otra opción. Esta era su lucha ahora, y la llevarían hasta el final, costara lo que costara. El silencio de la cabaña atrapó a Damien y Nia mientras ultimaban su plan, el peso de su decisión asentándose como polvo en la penumbra. El acuerdo reticente de Nia de actuar como cebo había tenido un precio. Su confianza en él estaba desgastada. Sus palabras, «confías en mí con tu vida, pero no con tu corazón», aún le dolían. Damien sabía que la trampa era una apuesta arriesgada, pero la traición de Rebecca y el alcance de Vantage no les dejaban otra salida. Apretó la mano de Nia, sus dedos cálidos pero tensos, y se prometió a sí mismo que la mantendría a salvo, pasara lo que pasara. El cuaderno de bocetos sobre la mesa, sus páginas llenas de la verdad de su hermano, era un recordatorio de por qué luchaban. Al salir de la cabaña, las sombras del bosque parecieron cerrarse, una advertencia de la tormenta que se avecinaba. Días después,
La ciudad resplandecía bajo el resplandor de una gala organizada por Wolf Enterprises, un evento benéfico reconvertido en escenario para su enfrentamiento. El salón era un mar de candelabros de cristal y trajes a medida, el aire impregnado de perfume y ambición. Damien se movía entre la multitud, con el brazo vendado pero oculto, bajo una chaqueta impecable, buscando con la mirada a Rebecca. Nia también estaba allí, disfrazada de proveedora de catering, con el pelo oscuro recogido bajo una peluca y la cicatriz oculta por una manga larga. Micrófonos ocultos, instalados por un investigador privado que Damien había contratado, estaban prendidos a sus ropas, transmitiendo cada palabra a una camioneta policial estacionada a una cuadra de distancia. El plan era simple: persuadir a Rebecca para que confesara su participación en el sabotaje y los planes de Vantage, y luego dejar que las autoridades se encargaran del resto. Pero Damien sabía que los planes sencillos rara vez se quedaban así. Vio a Rebecca cerca de la barra, con su cabello rubio recogido y una sonrisa refinada mientras cautivaba a un grupo de inversores. Había sido su directora de operaciones durante años, su lealtad incuestionable hasta que las indagaciones de Julian expusieron sus vínculos con Vantage. Damien apretó la mandíbula al verla. La traición era una herida fresca. Se acercó con voz suave pero cortante. «Rebecca, ¿una palabra?» Se giró. Su sonrisa se desvaneció por una fracción de segundo antes de recuperarse. «Damien, te ves mejor de lo que esperaba», dijo con tono ligero pero mirada penetrante. «Me enteré del incidente en el motel». Forzó una sonrisa, guiándola a un rincón más tranquilo del salón, lejos del bullicio de la multitud. «Soy difícil de matar», dijo en voz baja. «Pero ya lo sabías, ¿verdad?» Arqueó una ceja, y un destello de inquietud cruzó su rostro. «¿Qué se supone que significa eso?» Damien se acercó más. Su voz era un susurro controlado. «Sé lo de Vantage, Rebecca. Los pagos, los correos, Eric Lang. Intentaste eliminarme para detener la fusión. ¿Por qué?» Su expresión se endureció, pero mantuvo la voz firme. «Estás paranoico, Damien. La fusión te hace ver enemigos por todas partes». «No me tomes el pelo», dijo, mirándola a los ojos. «Tengo pruebas, transferencias bancarias, tus reuniones con la junta directiva de Vantage. Saboteaste mi jet, casi me matas». La sonrisa de Rebecca se desvaneció y su mano se tensó alrededor de su vaso. «No sabes de lo que hablas», susurró. «Vantage es una competencia, no una conspiración. Estás persiguiendo fantasmas». «Entonces, explícame a Lang», insistió Damien, alzando la voz lo justo para que ella hablara. «Trabajaba para ti, ¿verdad? Lo contrataste para manipular mi avión, para evitar que revelara tus tratos». Se acercó, bajando la voz hasta convertirse en un susurro venenoso. «¿Te crees intocable, Damien? La fusión lo habría arruinado todo. Años de trabajo, acuerdos que mantienen viva esta industria. Estabas en el camino, así que sí, hice una llamada. Se suponía que Lang lo dejaría limpio. Pero esa chica...» Se detuvo, entrecerrando los ojos. «¿Dónde está? La que te advirtió». El corazón de Damien latía con fuerza, pero mantuvo la calma. Los micrófonos captaban cada palabra. La policía escuchaba. «Ella se ha ido», mintió. «Pero tú no, y vas a responder por esto». Los labios de Rebecca se curvaron en una fría sonrisa. «No tienes ni idea de a qué te enfrentas. Vantage no es solo una empresa, es una máquina. Si me detienes, alguien más ocupará mi lugar». Antes de que Damien pudiera responder, se desató un alboroto cerca de la entrada del salón. 3 hombres con trajes oscuros se abrieron paso entre la multitud, con movimientos demasiado pausados, con la mirada fija en la multitud. A Damien se le aceleró el pulso. Captó la mirada de Nia al otro lado del salón, con el rostro pálido bajo la peluca. Ella asintió levemente, indicando que también los había visto. El plan se estaba desmoronando. «Cállate», dijo Damien, agarrando a Rebecca del brazo.
Quienes sean, diles que se retiren. Se soltó de un tirón, con voz baja y cortante. Estás fuera de lugar, Damien. Deberías haberte mantenido al margen. Un disparo resonó en el salón, destrozando una lámpara de araña y haciendo que los invitados se lanzaran al suelo, gritando. Damien se agachó para cubrirse, con la mirada fija en Nia, que se agazapó tras una mesa. Los hombres trajeados se movían con precisión, desenvainando sus armas al avanzar. Damien se arrastró hacia Nia, con el brazo palpitando por la vieja herida y la mente acelerada. La policía estaba afuera, pero no llegarían a tiempo. ¡Nia!, gritó, alcanzándola mientras otro disparo resonaba, astillando el borde de la mesa. La atrajo hacia sí, protegiéndola con su cuerpo mientras llovían cristales. ¡Agáchate! Ella se aferró a su chaqueta, con voz firme a pesar del caos. «Son de Vantage. Saben que estoy aquí». La mano de Damien encontró la de ella, agarrándola con fuerza. «Saldremos de esta, juntos». Una figura se cernía sobre ellos, uno de los pistoleros, apuntando con su pistola. Antes de que Damien pudiera reaccionar, Nia se abalanzó sobre él, estampándole una bandeja en la muñeca. El arma cayó al suelo con un ruido metálico, y ella la apartó de una patada, con movimientos rápidos y seguros. Damien lo derribó, sujetándolo mientras Nia agarraba el arma caída, con manos temblorosas pero con la puntería firme. «Muévete y estarás acabado», dijo ella, y su voz interrumpió los gritos. Damien la miró, con una mezcla de asombro y adrenalina. Ella lo había salvado de nuevo, igual que él la había protegido a ella. Pero los otros dos pistoleros se acercaban, y Rebecca había desaparecido, escabulléndose entre el caos. Damien arrastró a Nia hacia una salida de servicio. El salón de baile era una nube de pánico tras ellos. Irrumpieron en un pasillo. El sonido de las sirenas se hacía cada vez más fuerte en el exterior. La policía venía, pero también los hombres de Vantage. Corrieron por el pasillo, con pasos retumbando tras ellos. Una bala rozó la pared y Damien empujó a Nia hacia adelante, con el corazón latiéndole con fuerza. «¡Sigan!», gritó, girándose para encarar a sus perseguidores. Derribó al pistolero más cercano, forcejeando por el control del arma. Sintió un dolor intenso en el brazo cuando el hombre le asestó un puñetazo, pero Damien resistió, impulsado por la necesidad de proteger a Nia. Se giró hacia atrás y disparó un tiro de advertencia que hizo que el segundo pistolero se lanzara a refugiarse. «Damien, vamos», «Component placement», gritó, poniéndolo de pie. Corrieron y se adentraron en un callejón mientras las luces de la policía destellaban al doblar la esquina. Los agentes invadieron la gala. Gritos y órdenes llenaban el aire. Los pistoleros dudaron. Luego huyeron, desapareciendo en la noche mientras la policía los rodeaba. Damien y Nia se apoyaron contra la pared del callejón, sin aliento, con las manos aún entrelazadas. Los micrófonos lo habían captado todo. La confesión de Rebecca, el ataque, la prueba de la corrupción de Vantage. Las sirenas aullaron mientras los agentes arrestaban a Rebecca dentro. Su fría sonrisa fue reemplazada por el pánico al chasquear las esposas alrededor de sus muñecas. La conspiración había sido expuesta. Las pruebas, innegables. Nia miró a Damien con los ojos abiertos, aliviados y asustados. «Se acabó», dijo con voz temblorosa. «Ya no pueden esconderse». La atrajo hacia sí, su frente contra la de ella. «Tú hiciste esto, Nia. Tú los hiciste caer». Ella negó con la cabeza, mientras las lágrimas caían. «Lo hicimos. No podría haberlo hecho sin ti». Allí se quedaron, envueltos por las sombras del callejón, con el peso de su victoria atenuado por el precio. A Damien le dolía el brazo, pero el dolor era lejano, eclipsado por la mujer a su lado. Ella lo había salvado en el aeropuerto, en el garaje, y ahora allí, su coraje, una luz que los había guiado en la oscuridad. Y él también la había salvado, protegiéndola, creyendo en ella cuando nadie más lo haría. La policía les tomó declaración,
y la noche se convirtió en una neblina de preguntas y destellos. Rebecca y varios agentes de Vantage estaban detenidos. Su imperio se desmoronaba bajo el peso de las pruebas. La muerte del hermano de Nia, el sabotaje del avión, los tratos ilegales. Todo quedó al descubierto, un ajuste de cuentas que debía haberse hecho esperar. Al amanecer, Damien y Nia estaban sentados en un banco frente a la comisaría, mientras la ciudad despertaba a su alrededor. Su mano descansaba en la de él, su cicatriz visible a la luz de la mañana, testimonio de su supervivencia. ¿Y ahora qué? Drenia preguntó con voz suave pero firme. Damien la miró con el corazón lleno. Empezamos de nuevo, juntos. Sonrió, una sonrisa sincera, libre del miedo que la atormentaba. La conspiración se había roto, pero su historia apenas comenzaba. Un vínculo forjado en el peligro, sellado en la confianza y listo para lo que viniera después. La luz del amanecer de la ciudad bañó a Damien y Nia mientras estaban sentados fuera de la comisaría. El caos de la gala se desvaneció en un silencioso murmullo de alivio. Su mano en la de él era cálida, su cicatriz, un silencioso testimonio de las batallas que habían librado juntos. Los arrestos de Rebecca y los agentes de Vantage habían desenredado una red de corrupción, exponiendo la verdad sobre la muerte del hermano de Nia y el sabotaje al jet de Damien. Pero la victoria fue agridulce. Los ojos de Nia aún cargaban con el peso de la pérdida, y el brazo de Damien, vendado bajo su chaqueta, dolía con el recuerdo de su lucha. Habían ganado, pero el precio persistía, una sombra que ninguno podía sacudirse por completo. Mientras estaban de pie, la ciudad despertaba a su alrededor. Damien supo que su historia no había terminado. Estaba cambiando, avanzando hacia algo nuevo, algo por lo que valía la pena luchar. Semanas después, el aire era fresco con el inicio del invierno, y el pueblo costero donde Damien y Nia se habían mudado contrastaba marcadamente con el frenético ritmo de la ciudad. El pueblo era pequeño, con sus calles bordeadas de tiendas desgastadas y muelles desgastados por la sal, un lugar donde podían respirar sin preocuparse por sus espaldas. Vantage Aerospace se desmoronaba bajo investigaciones federales, sus ejecutivos acusados, sus secretos al descubierto por las pruebas que Nia lo había arriesgado todo para descubrir. Damien se había retirado de Wolf Enterprises y había nombrado a Julian director ejecutivo interino para centrarse en una nueva empresa, una división de seguridad dedicada a prevenir los fallos que habían matado al hermano de Nia. La idea se le había ocurrido en el hospital, recuperándose del caos de la gala, y sabía que solo quería a una persona para dirigirla. Encontró a Nia en su nuevo trabajo, una pequeña galería de arte donde organizaba exposiciones, con sus bocetos ahora enmarcados en las paredes. Estaba organizando una exposición de dibujos costeros, con las manos firmes pero la mirada distante, como si aún procesara el pasado. Damien se acercó con una carpeta bajo el brazo. ¿Tienes un minuto? Zrenia preguntó en voz baja. Se giró con una sonrisa que la interrumpió. ¿Para ti? Quizás. Salieron, y el calor de la galería dio paso al frío del aire marino. Damien le entregó la carpeta con expresión seria. Estoy creando una división de seguridad en Wolf Enterprises. Auditaremos empresas de aviación, impulsaremos la transparencia y nos aseguraremos de que nadie más pierda lo que tú hiciste. Quiero que la dirijas, Nia. Tienes la visión, la iniciativa. Ves lo que otros pasan por alto. Nia abrió la carpeta, recorriendo con los dedos las páginas de la propuesta. Gráficos, objetivos, una declaración de intenciones que recordaba a su hermano. Contuvo la respiración y levantó la vista con los ojos brillantes. ¿Hablas en serio? Hablando en serio, dijo con la mirada fija. Me salvaste la vida, Nia. 2 veces. Tienes un don para detectar los problemas y para luchar por lo que es correcto. Esta es tu oportunidad de hacer que valga la pena. Cerró la carpeta con voz suave pero firme. Lo pensaré, pero
Gracias, Damien, por creer en mí. Él asintió, percibiendo el peso de sus palabras. Ella no decía que sí todavía, pero tampoco huía, una victoria en sí misma. Caminaron de vuelta a la galería. El silencio entre ellos era reconfortante, un vínculo forjado con cicatrices compartidas y triunfos silenciosos. Esa tarde, se encontraron en un banco del parque con vistas al puerto, mientras el agua brillaba bajo un pálido sol invernal. Las gaviotas volaban en círculos, sus graznidos se mezclaban con el suave romper de las olas. Nia se sentó cerca, rozando su hombro con el de él, compartiendo un termo de café. El pueblo parecía un santuario, un lugar donde reconstruir, pero Damien sabía que el pasado no había quedado atrás. Las investigaciones continuaban, y el alcance de Vantage había sido extenso. Aún había nombres, rostros, amenazas que no habían descubierto. Sin embargo, allí, con Nia, el miedo se sentía distante, como una tormenta que había pasado. Damien se volvió hacia ella, en voz baja, cargando con el peso de todo lo que habían pasado. Me salvaste la vida. 2 veces. Sería un idiota si no luchara por ti. Los labios de Nia se curvaron en una sonrisa suave pero auténtica, de esas que le llegaban a los ojos. Esta vez no voy a huir, dijo, encontrando su mano y entrelazando sus dedos con los de él, con silenciosa seguridad. El cielo se despejó sobre ellos. Las nubes se abrieron para revelar una extensión azul, como si el mundo mismo les ofreciera un cierre. Se quedaron allí sentados, con las manos entrelazadas, el ritmo del puerto como telón de fondo constante en su silencio. Damien sintió que el peso del pasado se disipaba. No se había ido, sino que se sentía más ligero, una carga compartida. La cicatriz de Nia, visible ahora al deslizarse la manga, ya no era solo una marca de pérdida, sino un símbolo de supervivencia, de la lucha que los había traído hasta allí. Las semanas siguientes fueron un torbellino de nuevos comienzos. Nia aceptó el puesto y se incorporó a la división de seguridad con un fuego que Damien no había visto antes. Examinó minuciosamente los informes. Sus bocetos se convirtieron en diagramas de fallas mecánicas, y el recuerdo de su hermano impulsó su trabajo. Damien trabajó junto a ella. Su riqueza e influencia le abrieron puertas, pero fue la perspicacia de Nia la que impulsó su misión. Auditaron empresas, descubrieron atajos e impulsaron reformas. Su colaboración fue una fuerza que se extendió por toda la industria. El pueblo los abrazó, ajenos a su pasado, pero atraídos por su silenciosa fortaleza. Se convirtieron en clientes habituales del restaurante local, donde Nia se burlaba de Damien por su pésimo gusto para el café, y él se desquitaba sirviéndole a escondidas sus pasteles favoritos. Caminaron por los muelles al anochecer. Sus risas se mezclaban con el murmullo del mar, y en esos momentos Damien vislumbró un futuro que no se había atrevido a imaginar, una vida no solo de supervivencia, sino de alegría. Una noche, mientras estaban en el balcón de la galería, con las luces del pueblo centelleando abajo, Nia le entregó a Damien un boceto, un retrato suyo, con la mirada firme y una leve sonrisa. «Para ti», dijo con voz suave, «para que recuerdes quién eres para mí». Lo tomó con la garganta apretada. «¿Y ese quién es?» «Alguien que no se rindió», dijo, acercándose. «Alguien que me vio cuando era invisible». La besó entonces, lento y seguro, el mundo desvaneciéndose ante la calidez de sus labios, la fuerza de ella a su lado. El pasado no había desaparecido. La sombra de Vantage persistía, y las investigaciones tomarían años, pero habían construido algo más fuerte, un amor arraigado en la confianza, probado a fuego. Al separarse, las estrellas brillaban en el cielo, la canción del puerto, una promesa de mañana. Su trabajo continuó, cada día un paso hacia la justicia, hacia la sanación. Los bocetos de Nia llenaban su apartamento, ahora un espacio compartido sobre la galería, cada uno dibujando un fragmento de su historia. Aviones, olas, los dos de la mano. El imperio de Damien ya no era solo suyo,
era de ambos, un legado de lucha por la verdad. El pueblo, el trabajo, los momentos tranquilos en los bancos del parque, eran un cierre, pero también un comienzo. Una vida en la que ninguno de los dos tenía que huir. ¿Se hizo justicia? ¿Triunfó el amor? ¿Qué crees que pasó después de los créditos? Comparte tu propia versión del siguiente capítulo en los comentarios y no olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima.